Esta noche me gustaría que podamos profundizar un tema, una frase que venía trabajando en la semana y siempre es una frase que en momentos clave o decisivos, en momentos de hacemos balance o análisis de algún tipo, siempre me viene esta frase. La frase es calidad antes que cantidad. ¿Y qué significa esto cuando lo analizo? Implica que antes de experimentar un crecimiento, un avance que sea tangible, materializable en nuestras vidas, que sea concreto y palpable, debe haber un avance de aquello de todo lo que no se ve, todo aquello que es la base y el cimiento del verdadero crecimiento. Ahora bien, pasando esto a lo que es la vida cristiana y el avance del reino de Dios, al cumplimiento de este ministerio de reconciliación que nos ha sido dado, ¿qué quiere decir esto y cómo se relaciona? Implica que solo un cuerpo maduro, una iglesia que es madura, entiéndase que crece a la medida, conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo, puede ser capaz de cumplir con el diseño de Dios para el efectivo crecimiento de su iglesia y el avance de su reino. Va de nuevo. Solo un cuerpo maduro, una iglesia que es madura, está preparado, puede ser capaz de cumplir con el diseño de Dios para el avance de su reino. ¿Y cuál es este diseño que vamos a profundizar un poco en esta noche? Entendemos que al Padre, por su gracia y misericordia, planificó la salvación de la obra redentora. El Hijo fue enviado y vino y cumplió la obra redentora en la cruz. Y en la actualidad el Espíritu Santo trabaja en nosotros como el gran edificador de su iglesia. ¿Y cuál sería el papel nuestro de la iglesia en este plan? Es ser la herramienta específica que utiliza su Espíritu para edificar su iglesia. Y acá donde encontramos el tema de esta noche, que es el discipulado. Vamos a hablar de la importancia del discipulado en el diseño de Dios. La iglesia tiene la obligación de ser el medio de Dios para el crecimiento en gracia de las personas. Las influencias maduras que buscan la santidad en una comunidad comprometida de creyentes. Justamente esta herramienta que usa Dios para edificar su iglesia somos nosotros, por medio del discipulado. Así que me gustaría arrancar leyendo un versículo, de arranque así como un golpe bajo, ya sin anestesia para comenzar. Vamos a leer Hebreos 5, 12 al 14 en la NTV. Hebreos 5, 12, 14 en NTV dice: hace tanto que son creyentes que ya debería estar enseñando a otros. Arranca así de duro, dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y lo fantástico es que en ningún momento habla de líderes o de maestros, habla de creyentes. Significa que esta palabra es para cada uno de nosotros. Profundizando dice: en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que por eso en esta noche quería que podamos empezar a trabajar un poco este tema, qué es el discipulado, la importancia que tiene y definirlo un poco para poder empezar a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, debemos entender que en el corazón del plan de Dios se encuentra el deseo de que su pueblo refleje su carácter. Va de nuevo, a ver si me explico mejor. Debemos entender que en el corazón del diseño de Dios está que su pueblo sea quien refleje su carácter. Este pueblo hace esto a través de su obediencia a su palabra en sus relaciones con Él y los unos con los otros. Este diseño se lleva a cabo verticalmente en la relación de cada uno de nosotros con Dios y horizontalmente en el trabajo diario de cada uno de nosotros con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué es discipular? Y esta es una buena definición que me gustaría dejarles. Discipular es hacer deliberadamente, es decir, con intención, un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. La voy a repetir una vez más.
Discipular es hacer deliberadamente, o sea, con intención, un bien espiritual a alguien para que esa persona sea más como Cristo. Y esta actividad se refleja claramente en un pasaje que es largo, pero vamos a leerlo porque cada vez que lo leía entendía que lo explicaba muy claro. Es Efesios 4, 11 al 16. Vamos a leer tranquilos, con paciencia. Son de esos pasajes que no se explican solos, así que lo vamos a compartir juntos. Efesios 4, 11 al 16, en la Reina Valera 60. Habla de este plan. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es este tema que siempre hablamos, siempre que las gracias ministeriales están en el cuerpo para edificar a los santos para que puedan salir a hacer este trabajo de discipulado. No es que las gracias ministeriales son las encargadas directamente de ejercer esta obra de la Gran Comisión, sino que edifican y capacitan a los santos, que somos nosotros, para que podamos ejercer la obra. El ministerio es de todos los santos. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Otra vez aparece este tema de la madurez, de crecer el discipulado para que en cada uno de nosotros pueda crecer la madurez. Y como dice antes en el pasaje, esta madurez es crecer conforme a la imagen y el carácter de Cristo en nosotros. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más vemos que este crecimiento del cuerpo de Cristo se da por medio del discipulado, es decir, del trato entre nosotros con la intención de que pueda ser Cristo el que crezca en la vida de mi hermano. Vimos entonces que en el corazón del diseño de Dios está el discipulado como punto fundamental para que su iglesia crezca en madurez. Ahora que ya hablamos de discipulado, vamos a leer el pasaje, el versículo que todos conocemos, que es la gran comisión de Jesús, en Mateo 28, 18 al 20, como también darle un poco de forma, que es el mandato claro y el principal que Jesús nos dejó a nosotros. Mateo 28, 18 al 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo interesante de ver en este pasaje es que el mandato final de Jesús no fue a incitar a los discípulos a una resistencia armada política o buscar la venganza de aquellos que lo habían crucificado, sino que Jesús le dijo a sus seguidores y los mandó específicamente a ser discípulos. No los mandó a predicarle a las grandes multitudes ni a que crezca su nombre, sino a hacer esa tarea de ir a ser discípulos. A lo largo también del resto del Nuevo Testamento vemos que todos los cristianos, los apóstoles y todos los cristianos que figuran, llevarían a cabo este trabajo según sus habilidades, oportunidades y llamados. Esta gran comisión se sería dado a todos aquellos que son discípulos de Jesús. Una vez más, vemos que este trabajo es para todos, no es solamente para los que están en el pastorado o en el liderazgo de la iglesia, sino que es para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué nos explica esto? Que Dios quiere que estés en la iglesia no solo para que tus necesidades sean satisfechas, que está bien y es parte, sino para que seas equipado y motivado a cuidar de otros. Y hay un ejemplo muy claro que grafica esto. No sé si alguno tuvo la oportunidad, yo lo vi en un video, de ver cómo van a comer los cerdos en el campo, en una granja, cuando los llevan a comer.
Cuando le abren la puerta donde está el lugar del alimento, se amontonan todos y van corriendo sin importarle el otro cerdo que está al lado ni la necesidad del otro. Y lo pensaba cuántas veces somos nosotros lo mismo cuando venimos acá a la congregación. Venimos, nos importa solamente nuestra necesidad, paso por la puerta, no saludo al hermano, no le pregunto cómo está. Y muchas veces nos vemos reflejados en esta metáfora, cuando en realidad cuando venimos acá es para buscar a Dios, pero también es para buscar a Dios a través de la vida de mi hermano y poder hacer esta tarea de discipulado. Para reforzar este punto, vamos a leer Proverbios 27:17 en la Reina Valera contemporánea. Proverbios nos dice un versículo muy conocido: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Significa que la vida del cristiano no es para ser solitario o individualista. Los cristianos son personas que viajan juntas en este camino de la vida, donde a la vez tengo que ser un seguidor y liderar. Debo ser amado y debo amar a otros ayudándolos para que puedan ser más como Cristo. Vemos que un ejemplo claro de discipulado es justamente Jesús, es el discipulador más famoso de todos. Si bien las multitudes se acercaban a él y él les predicaba, hay un versículo clave que me gustaría que compartamos, que es Marcos 3, 13 y 14, en la Reina Valera 60, que lo usamos siempre y grafica muy claro la intención primaria de Jesús con sus discípulos. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12, para que estuviesen con él. Lo primero que hace Jesús es esta tarea firme de discipulado y para enviarlos a predicar. No solamente lo hace para que sean discípulos, sino para que ellos después sean los discipuladores. Porque el avance del reino de Dios no se trata de una fórmula, un método a aplicar, sino de una vida que se imparte en la vida de comunión entre los hermanos. No es que yo voy a aplicar un método, una fórmula preestablecida que aplicó otra congregación, sino que este crecimiento, esta impartición de la vida de Dios sea en el trato con mi hermano. Y esto lo vamos a ver en primera. ¿Se va entendiendo bien hasta ahora? Bien, buenísimo. 1 Corintios 10, 23 y 24, y después vamos a saltar al 31 y al 11 y 1, que es el primer versículo del capítulo siguiente. Vamos a ver cómo lo explica en este caso Pablo, la intención clara de lo que él buscaba y lo que tenemos que buscar nosotros hoy. 1 Corintios 10 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí viene el versículo clave, porque muchas veces nos quedamos en el versículo ese. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y avanzando a lo que es el 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Otra vez dice: no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La intención de Pablo era clara, porque en el versículo 1 del capítulo siguiente dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que hace Pablo es instruir a los corintios para que puedan imitar a él como él imita a Cristo. ¿Y esto qué significa? Buscar con toda humildad el bien de los demás, el bien del hermano, antes que mi propio bien. Es decir, esta libertad que se nos da en Cristo no es para aprovechar al máximo mi desarrollo personal como está de moda hoy en día, sino para que también pueda ser de beneficio para la vida de mi hermano. Porque vamos a leer Marcos 10, 45, en la Reina Valera 60, que Jesús otra vez nos refuerza este punto. En este versículo, Cristo nos dice que no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
una vez más vemos esta dinámica del plan de Dios de traer salvación a través del discipulado y la vida activa de los ya creyentes, engendrando vida en los nuevos creyentes. Porque hay un punto clave, por ahí nosotros vemos esto y tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero hay un punto clave para que esto pueda funcionar. Y está en Colosenses 1, 28, 29, que lo explica el mismo Pablo. Dice, perfecto. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este versículo es súper importante porque dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si yo intento hacer este trabajo de discipulado con mi propia fuerza, estoy frito, no va a funcionar. Es su Espíritu obrando a través de mí. Si esperamos contribuir con algo de nuestra parte, va a fallar. Solo va a suceder conforme el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Y esto muchas veces combate nuestro orgullo personal pensando que la tarea que hacemos para el Señor es nuestra propia tarea, cuando en realidad todo lo que podemos hacer bueno es Él obrando a través de nosotros. ¿Por qué? Porque avanzando al último punto, vamos a entender que en el discipulado es muy probable que a veces la cosa se va a poner difícil. No es nada sencillo esta tarea. ¿Y cómo hago cuando tengo este problema con mi hermano, que tengo una mala reacción o algo no sale de acuerdo a lo que yo entiendo que debería salir y tenemos esta disensión con mi hermano? Debo entender que la fundamentación de la tarea que yo hago no está en el amor de Él ni en el amor de Él hacia mí, sino está en el amor que Cristo tiene hacia Él y en el amor que tiene Cristo hacia mí. Si yo lo hago fundamentado en mi propio amor y mi propio propósito, va a fallar. Todo debe ser fundamentado en el amor a Cristo y su obra. Me gustaría, para cerrar, poder compartirles un último versículo, un poco desafiándonos, involucrándonos a todos en esta tarea, que es 1 Corintios 12, 4 al 7, versículo súper conocido también, en la Reina Valera 60. Pablo nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Discipular es una relación en la que buscamos hacer un bien espiritual a mi hermano, enseñando, corrigiendo, siendo un modelo, amando, humillándonos a nosotros mismos y aconsejándolos. ¿Qué les parece si cerramos orando con este desafío? Nos ponemos de pie para orar y cerrar. Entendiendo que somos llamados en este tiempo a no buscar nuestro propio bien, sino a crecer y ser entendidos, que antes de que venga esta gran cosecha que es profetizada para los últimos tiempos de personas y de almas, nosotros tenemos que estar preparados y maduros en Cristo para esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por estas reuniones, Señor, gracias por este desafío. Entendemos que para que poder cumplir tu voluntad, Señor, tenemos que dejar nuestro egoísmo a un lado, Señor, entendiendo que para hacer tu obra debo trabajar con la vida de mi hermano, entendiendo tu amor por mí y tu amor por él también, Señor. Queremos llevarnos a este desafío en esta noche y que podamos crecer más conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.